Hola, recibimos el año nuevo 2026 con este segundo domingo de Navidad. No siempre se puede celebrar por cuestiones litúrgicas, pero este año sí, el segundo domingo de Navidad, vamos a ir al prólogo de San Juan que ya hemos leído en la misa del día de Navidad. Se repite porque además tiene una riqueza impresionante el prólogo. Mi nombre es Ignacio, soy cura de aquí de Santa María de Hudson, en la diócesis de Quilmes, en esta zona de Plátanos, Hudson. También saludamos amigos y amigas de Villa Mitre y de aquí de Pueblo Nuevo. También a todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de este medio, estos 10 minutos que buscamos profundizar la palabra de Dios y ver qué nos dice a nuestra vida. Yo tengo anotados aquí 4 elementos para compartirles. El primero es decir que esta introducción más teológica del Evangelio de San Juan, por supuesto, no se encuentra en los otros evangelios sinópticos. Ya no es el niño envuelto en pañales de Lucas. Es Dios más bien, presentado por Juan de manera tan teológica, decimos, es Dios que quiere decir, quiere hablar, quiere expresar su proyecto de vida para la humanidad. San Agustín decía, Jesucristo fue necesario para enseñarnos a amar. De eso se trata. Un Dios que cuando habla, cuando se expresa, cuando quiere decir, dice el amor. Y dice este amor para que la humanidad aprendamos que es el único camino que esta humanidad tendrá para madurar, para ser libre, para ser feliz. Es la mayor palabra que pueda haber pronunciado Dios, la palabra de su mismo Hijo. Por eso Juan, a propósito, en este prólogo va a entremezclar algunos textos que hacen referencia al Bautista y a la acción profética del Bautista, porque el Bautista era una palabra autorizada en esos tiempos en que comenzó a predicar Jesús, a realizar su ministerio. Había muchos seguidores del Bautista. Sin embargo, Juan lo va a decir de manera magistral. El Bautista era la voz, pero la palabra era la de Jesús de Nazaret. El Bautista buscaba iluminar, pero la luz que esperaba el mundo era Jesús de Nazaret. En segundo lugar, se me ocurre decir esto que alguna vez escuché, lo decíamos en la misa de Navidad también. Alguien se preguntaba si hace ruido un árbol que cae en el bosque, si no hay nadie, si no hay un alguien que pueda escuchar que este árbol cae. ¿Hace ruido el árbol sin alguien que escuche este árbol que cae en el bosque? ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios expresa su palabra, expresa su proyecto, pero esa palabra necesita ser escuchada. Y escuchada para el Evangelio es la palabra que cuando se recibe se busca poner por obra, en práctica. Así dice Mateo al final del Sermón del Monte. El que escucha las palabras y las pone en práctica se parece a un hombre que edificó sobre piedra. Pero podemos escuchar la palabra, no llevarla a la vida y entonces, como dirían nuestros padres, esto te entró por un oído y te salió por otro. Esa palabra no es fecunda en mi vida porque no realiza lo que está diciendo. Por lo tanto, la palabra que nos propone Dios necesita ser una palabra escuchada, es decir, expresada en la vida, que transforme nuestra vida. En tercer lugar, la clave del prólogo de San Juan está en el versículo 14. El verbo se hizo carne, dice el texto de Juan. Carne, no dice se hizo hombre, sí, dice se hizo carne. Es una expresión muy fuerte, ¿no? Se hizo uno de nosotros. Nosotros hablamos de la encarnación. El verbo se hizo uno de nosotros, de nosotras. Es clave
este texto para nuestra vida cristiana. José Ignacio González Faus, un gran teólogo jesuita que falleció hace un tiempo, decía que a veces, mirando la vida de algunos cristianos o las predicaciones de algunos curas, pareciera que Dios se hizo nube y sobrevoló sobre nosotros. El Evangelio dice, el Verbo se hizo carne. El Evangelio es contundente entonces. Dios no está mirando las nubes, no está mirando lo etéreo, mira la carne, pone su morada, su carpa entre nosotros, quiere ser hombre verdadero, se hace pueblo, se hace historia. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de desencarnar el Evangelio. Al contrario, el gran desafío nuestro está en la encarnación, en cómo hacemos que el Evangelio diga, sea expresivo, sea significativo para esta historia que vivimos. Habrá que encarnarlo en las opciones de nuestra vida. Por último, me parece importante que la palabra de Dios que es pronunciada es verbo. Esta palabra es verbo, es una palabra que viene a transformar la historia. Dios quiere accionar su proyecto de vida para que la vida del hombre sea más feliz, para que sus hijos y sus hijas seamos más felices. Por eso siempre decimos que esta palabra es proyecto, es un proyecto para la vida del ser humano. Y por lo tanto hay que descubrir qué significa este proyecto. Muchas veces lo decimos, Jesús lo anunciaba como el reino o el reinado de Dios. Viene Dios a reinar, a realizar su reinado entre nosotros y nosotras. ¿Y en qué consiste este reinado? En principio, reconocernos hijos e hijas de Dios. Cuando decimos Padre, es que nosotros tenemos la felicidad, la maravillosa felicidad, la maravillosa dignidad de ser hijos e hijas. El bautismo tiene que ver con esto. Pero esto tiene una consecuencia inmediata que es rezar el Padre Nuestro, decir que nosotros, nuestra condición fundamental es ser hermanos y hermanas. El proyecto de Dios es fraternidad y es sororidad. Y por lo tanto, la consecuencia de ser hijos e hijas, de ser hermanos y hermanas, es que este mundo será un mundo de mayor justicia si de verdad vivimos como hijos e hijas, si de verdad nos tratamos como hermanos y hermanas. Y por lo tanto, la centralidad de este mundo de justicia estará en la vida de los más pobres, de los más frágiles, de los más pequeños. Hay que dudar de aquellos proyectos que lastiman a los más pobres, a los pequeños, a los ancianos, a los que no tienen techo, a los migrantes. Son proyectos de crueldad, de inhumanidad, no son proyectos de Dios. Por más que nos digan que en los números macroeconómicos vamos bien, estamos dejando afuera a multitud de pequeños y pequeñas. Ni que hablar en este tiempo de las personas con discapacidad. Por eso el Verbo que se hace carne quiere ser un proyecto que transforme la vida de esta humanidad. Dios nos pide entonces escuchar haciendo vida su mensaje, encarnar su mensaje en la historia cotidiana, concreta, accionando esta historia en la dirección del proyecto que Dios quiere y que Jesús llamó reino. Jesús, decía don Pedro Casaldáliga, Señor Jesús, mi fuerza y mi fracaso eres tú, mi herencia y mi pobreza, tú mi justicia, Jesús, mi guerra y mi paz, mi libre libertad, mi muerte y vida, tú, palabra de mis gritos, silencio de mi espera, testigo de mis sueños, cruz de mi cruz, causa de mi amargura, perdón de mi egoísmo, crimen de mi proceso, juez de mi pobre llanto, razón de mi esperanza tú, mi tierra prometida eres tú, la Pascua de mi Pascua, nuestra gloria por siempre, Señor Jesús.
Palabra de Dios que te haces carne, bendito seas.